Bueno, bienvenido. ¿De qué va la charla? No te voy a hablar sobre código, no te voy a hablar sobre los fundamentos del código, porque eso básicamente lo puedes hacer a través de cualquier curso, cualquier tutorial. Yo lo que quiero mostrarte hoy es más o menos los pequeños trucos que a mí me gustaría que me hubiesen dicho en su momento sobre cómo empezar a organizar un proyecto de JavaScript. Bien, partamos desde la base. JavaScript se crea en 1995, lo crea una compañía que se llama Netscape, lo que vendría siendo el equivalente a Google Chrome de hoy, junto con Microsoft. Y básicamente lo que querían hacer era un lenguaje genérico de scripting para poder darle mayor funcionalidad a las páginas web que se estaban haciendo en el momento. ¿Qué sucede? Como toda cosa que arranca desde un primer momento, no tenía la fuerza, el empuje suficiente como para asistir a las demandas del público en aquel momento. ¿Qué sucede? Se relegó las funcionalidades que tenía preparada la web, se relegó al diablo. Básicamente se relegó a Adobe Flash. Estuvo unos 5 o 6 años partiendo la pana en lo que a interactividad con las webs se refiere, hasta que llegado un momento, por suerte ya no está entre nosotros, hace como un añito, cosita así, ya los navegadores serios no lo terminan de soportar porque empezó a meter un montón de fallos de seguridad, hacía muy pesadas las páginas y esto además favoreció que a principios de los 2000 JavaScript empezase a resurgir. Tal es así que a día de hoy tenemos algo más de 1.400.000 librerías disponibles para JavaScript, totalmente accesibles y totalmente disponibles para poder incorporarlas en nuestros proyectos dependiendo de qué es lo que queramos hacer. La versatilidad de este lenguaje a día de hoy nos permite hacer cosas como las que se están mostrando ahora mismo. Obviamente podemos crear páginas web. Tenemos miles de librerías y entre ellas las más potentes son obviamente React, Angular, Vue. Últimamente está llamando mucho la atención Svelte, etcétera. También podemos hacer aplicaciones para servidor, algo que antes todavía estaba relegado a PHP, a Netcore, a Java, pues ahora ya se pueden hacer aplicaciones a nivel servidor. Móviles, a través de la herramienta de React Native, podemos crear aplicaciones que luego son transpiladas o compiladas a dispositivos nativos. Otra opción que tenemos son las aplicaciones híbridas a través de Ionic, pero de eso ya es otro percal del caldo. También podemos trabajar con el famoso Machine Learning que ahora está por todos lados. Pues, ¿qué sucede? La librería originaria que creó Google para trabajar con Machine Learning, que se llama TensorFlow, tiene su versión JavaScript. Por lo tanto, podemos aplicar Machine Learning a través de las herramientas que nos proporciona Google, bien en nuestro navegador pudiendo cargar el script en una página web o bien directamente en el servidor ejecutando los scripts correspondientes. Videojuegos. Hay infinidad de videojuegos que hasta hace poco, incluso todavía hay alguna página que los tiene publicados, se creaban en Flash, pues ahora mismo ya se pueden crear con HTML5, JavaScript, utilizando herramientas como Phaser. Luego también entramos en el mundo de la realidad virtual, todavía la realidad mixta no tanto, pero sí podemos empezar a hacer cositas con A-Frame. Lo que te va a permitir es embeber realidad virtual dentro de nuestros navegadores web o nuestras aplicaciones web. El Internet de las cosas, sí, también podemos hacer cosas en microcontroladores con JavaScript. Obviamente tenemos una serie de limitaciones, pero si no quieres aprender un nuevo lenguaje o quieres simplemente introducirte en el mundo del desarrollo hardware con un lenguaje que ya conozco que es JavaScript, pues puedes hacerlo. Incluye también que hay librerías para trabajar con la GPIO de la Raspberry Pi, por ejemplo, de manera que tú puedes levantar un node dentro de una Raspberry Pi y acceder a sus puertos de entrada y salida. Y finalmente, incluso el gran equipo de Quantum Computing de IBM ha creado una librería para poder simular el cálculo computacional cuántico a través de librerías de JavaScript. O sea que es un lenguaje extremadamente versátil. Obviamente no es 100% eficiente en todos los campos, pero por lo menos nos da un pie para entrar en dichos campos. Ahora bien, si hay tanta gente creando tanto código JavaScript y liberándolo, esto no lo controla nadie. Sería bueno hacernos esta pregunta. ¿Quién lo controla? La ECMA. Pero, esta no, la de cartón, no, perdón. Esta ECMA. Esta entidad internacional con origen en Europa
se encarga de estandarizar productos y protocolos a nivel tecnológico. Una cosa que ha estandarizado la ECMA, por ejemplo, es el estándar QWERTY de los teclados, para que cada vez que compremos un teclado las letras no estén colocadas como el fabricante le dio por ahí. Pues esta entidad es la que define los protocolos y cómo se deben estandarizar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje? ECMA creó un prototipo de lenguaje llamado ECMAScript. Ese prototipo de lenguaje está basado en una norma técnica que define qué tiene que tener ese lenguaje, que es la ECMA 262. ¿Qué sucede? Con esta interacción, ¿qué pinta JavaScript aquí? Pues JavaScript es la implementación de código que cuadra con la definición de ECMAScript. De manera que a través del desarrollo en JavaScript estamos cumpliendo con los estándares que nos marca la norma. Vale, todo esto está genial. Bien, pero ¿de qué va? ¿Cómo podemos nosotros, a través de nuestras propuestas, mejorar el lenguaje? La comunidad lo que hace es aportar propuestas de valor para modificar o seguir evolucionando el desarrollo de este lenguaje. ¿Y cómo lo hace? La ECMA lo hace a través de el TC39. Este grupo, formado por expertos a nivel mundial de muchas ramas de la tecnología, básicamente lo que hacen es reciben las propuestas, las analizan y una vez han pasado los distintos filtros que tienen, pueden proporcionar esa nueva información, esas nuevas metodologías, esas nuevas variaciones del lenguaje a ECMA. ECMA las valida, las pasa al estándar, por lo tanto ya están disponibles para todos los equipos de desarrollo que trabajen con JavaScript. Bien, ¿qué sucede? Cada vez que la ECMA saca una nueva versión de ECMAScript, se genera una nueva distribución de este lenguaje y esto se organiza por versiones. Originalmente, el ECMAScript se contrae en ES. Son las versiones que se están viendo aquí. Se empezó por la 1, se empezó por la 2, la 3, la 4, que jamás llegó a ver la luz. Coincidió que era el año 2003, a lo mejor el número del año no les venía bien. Si les llega a caer en 2020, agárrate. Pues bien, seguimos ES5 y ES6. Pero ojito, en ES6, en esta versión, se produjo una modificación en parte del paradigma que conlleva JavaScript a la hora de crear código y agrupar código. Además de esto, también fue la versión en la que la nomenclatura ya empezó a tener un doble nombramiento. Por un lado tenemos ES y un número, en este caso ES6, y por otro tenemos ES y el año en el que se ha publicado. En aquel momento fue el 2015. A partir de ahí ya hemos tenido esta doble nomenclatura hasta el momento. Podemos llegar hasta la versión ES11 que corresponde al año en el que estamos y ya han publicado la ES12 para el año que viene. Pero si te vas a hacer un lío con estos números, hay una pequeña regla mnemotécnica para saber qué ES número corresponde a qué ES año. Básicamente, ¿te acuerdas de la TC39, no? Vale, vamos a coger el 9 de ese nombre. Vamos a coger la definición ESN, nos quedamos solamente con el número, le vamos a sumar el 9 que acabamos de coger de la nomenclatura del TC39 y esto nos da una cifra un número de 2 cifras. A ese número le añadimos un 20 y ya tenemos la correlación de qué versión ES número corresponde a qué versión ES año. De esa manera, cuando determinadas herramientas que estés utilizando en tus proyectos te pidan la versión de JavaScript con la que quieres trabajar o a la que quieres terminar distribuyendo tu código, te lo pidan en versión acortada o en versión de año, ya sabes más o menos cómo trabajar con esto. Bien, cosas importantes. ¿Por qué es interesante saber en qué versión de JavaScript estoy trabajando? Primero, hay unas versiones que proveen una serie de funcionalidades que las anteriores no. Por lo tanto, es interesante saber qué herramientas adicionales tenemos. Y por otro lado, está cómo se organizan los módulos de nuestro código. Cuando hablo de módulos, me refiero a porciones de código que hacen una funcionalidad concreta, están definidas en un archivo concreto y nos permite exportar ciertas funcionalidades para seguir reutilizándolas o reaprovechándolas en distintas partes del código. Vamos, lo que hacemos con módulos, con
archivos independientes en cualquier código. ¿Cuál es el problema? Que a medida que el desarrollo de aplicaciones con JavaScript se fue incrementando su complejidad y su velocidad, el tema de cómo diseñar los módulos es un poquito complejo. Por lo tanto, vamos a tratar de mostrarlo con esta historia. El primer actor, los módulos, ¿vale? Lo que he dicho. Un archivo donde tú defines parte de un código que realiza una función específica y exportas o publicas ciertas funcionalidades, no todas, que quieres que estén disponibles para el resto del código. Pues bien, en este mundo maravilloso que es el desarrollo de aplicaciones con tecnologías web o con JavaScript, obviamente hay módulos por doquier. ¿Qué sucede? Para organizar esto, un grupo de gente se reunió y dijo, vamos a tratar de homogeneizar la manera en la cual creamos y distribuimos módulos. Es cuando se creó la CommonJS. Su estructura es más o menos así. Tienes palabras claves como export, módulo export, para coger las partes que quieres hacer públicas del archivo de código en el que estás trabajando y permitir que otras herramientas de tu código puedan acceder a cierta información. ¿Qué sucede? Cuando esta gente empezó a trabajar, hubo un pequeño grupo dentro de ese equipo que no estaba tan de acuerdo en cómo se hacían las cosas y por lo tanto apareció la AMD. Es otra forma de crear módulos, pero esta está más centrada en peticiones asíncronas. Es decir, tu aplicación hace una petición a un servidor remoto, a una base de datos, lo que sea, y esa petición tarda un tiempo en ejecutarse. Pues lo que vamos a conseguir con la carga asíncrona es que solamente se cargan aquellos módulos que son requeridos en un momento. Así no te traes toda la aplicación de una sola vez y tu aplicación va más ligera. Pues, ¿qué pasa? Esta gente de la AMD no comulgaba muy bien con la forma de trabajar de CommonJS. Y esta es más o menos la forma de organizar, de estructurar los módulos que planteaba esta gente. Pues nada, esas dos vertientes coexistieron durante bastante tiempo, más o menos unos 5 años, pero claro, las personas que desarrollaban aplicaciones en este entorno no tenían muy claro si tenían que centrarse en CommonJS, si utilizar AMD, si seleccionabas una de las dos opciones, tratabas de importar una librería y estaba en otro formato que tu programa no iba a ser capaz de entender. Vamos, un jaleo de narices. Todo se puso bastante complejo hasta que llegó la ECMA. La misma organización que se encarga de estandarizar el lenguaje de programación fue la responsable de tratar de poner un poco de calma y sosiego en la situación en la que se estaba viviendo. Es ahí cuando en la versión ECMAScript 6, en la ES 2015, ¿te acuerdas que fue la que te dije que había que tener en cuenta? Porque era muy importante. Se introdujo una nueva definición de cómo se iban a crear los módulos de nuestro código fuente. ¿Qué trataba de hacer ECMA? Trataba de coger las propuestas tanto de CommonJS como de AMD, unificarlas y plantearlas a través de un marco único. Aquí es donde empezamos a ver export directamente si quieres exportar, mejor dicho, hacer público un recurso de tu código e import si lo que quieres es traértelo al archivo en el que está, traerte una determinada funcionalidad que está definida en otro archivo. Pues bien, ¿qué sucede? Empezaron a trabajar, pero tenemos que tener en cuenta el entorno en el que se iban a ejecutar dichas aplicaciones. Navegadores web, programas de ejecución de código, estaban muy adaptados a la forma más genérica que había, que era la CommonJS. Y claro, esta gente no ve con buenos ojos que llegase ECMA y les dijese, toma, este es mi nuevo formato. Ya, pero voy a tardar un poquito en actualizarme. Tanto es así que a día de hoy todavía no se han actualizado a este sistema nuevo. Para arreglar esto, aparecen lo que son los transpiladores. Un transpilador, a diferencia de un compilador que te coge código hecho en un determinado lenguaje, te lo transforma completamente para que sea entendido por el sistema donde lo vas a ejecutar, de manera que ya no es el lenguaje original en el que lo creaste, pero sí está su funcionalidad. En un transpilador lo que vamos a hacer es, cogemos un código hecho en un lenguaje, le vamos a hacer ciertas modificaciones, ciertas adaptaciones, para que pueda ejecutarse en el destino donde va a ser instalada la aplicación, pero el resultado final sigue siendo el mismo lenguaje de programación que al origen, de ahí que sea un transpilador. Bien, la función de estos transpiladores y el más importante de todos los que están en el mundo JavaScript se llama Babel.
La funcionalidad de estos transpiladores es, yo cojo los módulos implementados en ES6, los transformo a CommonJS de manera que los elementos que intervienen dentro de este mundo web ya son capaces de asimilar ese código, de manera que nosotros nos vemos beneficiados porque desarrollamos con las ventajas que nos proporciona ECMAScript 6, pero el resto del mundo que todavía no se ha adaptado, ya digo, navegadores web, procesos de ejecución de código JavaScript, etcétera, pueden entender el código que hemos creado. No obstante, cuando la aplicación empieza a crecer y ya hay muchos más módulos, la gestión de esto se hace un poquito tediosa. Ahí es donde aparecen otro tipo de personajes, que en estos casos son los task runners. Tú, con este tipo de herramientas auxiliares, lo que vas a poder hacer es decirle a través de un archivo de configuración que suele estar o en JavaScript o en JSON o en YAML, le vas a decir dónde está el entry point de tu aplicación, qué archivos tiene que incluir, qué archivo tienes que excluir. Imagínate que tienes una suite de testing completa. Eso no lo quieres en tu código de producción, lo quieres para desarrollo, para probar a ver si está, pero no cuando lo despliegas. Todo ese tipo de funcionalidades la puedes hacer y automatizar a través de un archivo de código versionable. Para eso están los task runners. Lo que te hacen estas aplicaciones o estos módulos auxiliares es leerte el archivo de configuración, proceder como corresponde y devolverte un producto final. Los más importantes que ha habido en el sector por ahora, no quiere decir que sean los únicos, fueron Grant, que fue el primero que arrancó. Por suerte o por desgracia, a partir de 2017 ya no se le ha dado continuidad ni se le ha dado mantenimiento. Está Webpack y está Gulp. De estos dos últimos, el que más renombre tiene y el que más se ha desarrollado ha sido Webpack. No tanto porque sea mejor que Gulp, porque cada uno funciona a su manera, sino porque Webpack ha sido utilizado por librerías bastante reconocidas como task runner de referencia, de manera que cuando ya tú te instalas las herramientas auxiliares para crear tus aplicaciones de una determinada librería mucho más rápida, ya viene incluido Webpack. Por lo tanto, incita más a que sea analizado. Pues bien, ya tenemos a estos task runners para automatizar el proceso. Si es necesario hacer una transpilación, pues ya te lo dejan todo preparado para saber qué motor de transpilación vas a usar. ¿Y qué pasa? Ya llega un momento en que desarrollamos a tal velocidad, las aplicaciones tienen tal nivel de complejidad que es inviable tener en la cabeza todas las reglas de buen código, de estandarización de código que nos marca la ECMA. Todo eso es imposible tenerlo. Ahí es donde entran los linters. Los linters son herramientas que, teniendo en cuenta las normativas que existen, más ciertas personalizaciones que tú le puedes hacer, están en tiempo de desarrollo revisando el código que haces y marcándote con errores cuáles pueden ser las modificaciones que tienes que hacerle a tu código para que todo esto funcione. Pues bien, de los principales linters que hay, originalmente el primero que hubo para JavaScript se llamaba JSLint. ¿Qué sucede? A medida que esa herramienta empezaba a adoptar los estándares definidos por la ECMA, pasó a definirse ESLint. Por lo tanto, ahí esa herramienta recoge de base todas las definiciones que vienen en la normativa que tienes que aplicar en tu código. Si por lo que sea te saltas alguna norma, te lo marca como un error. Además de este, también hay otro tipo de linter, como puede ser TSLint, que se creó específicamente cuando trabajamos con TypeScript, pero el equipo que desarrollaba y mantenía esta herramienta se dio cuenta que mantener en paralelo TSLint junto con ESLint no tenía mucho sentido porque la gente de TSLint también quería tener las propiedades de ESLint. Lo que hicieron fue, dejaron de mantener y desarrollar TSLint, se incorporaron dentro del equipo de desarrollo de ESLint y ahora desarrollan, aparte de las propiedades correctas de ESLint, las versiones para mejorar y apoyar lo que es el desarrollo con TypeScript. De manera que si algún día te pones a trabajar con TypeScript, recuerda que el linter que tienes que utilizar sigue siendo el mismo que para JavaScript, ESLint. ¿De acuerdo? Bien, como resumen, tenemos el entorno, que es el que nos marca más o menos las necesidades, las pautas, cómo trabajar. Luego tenemos los módulos, que es nuestro código a distribuir. Este código se puede organizar bien en CommonJS. Actualmente hay muchas librerías que siguen trabajando en este estándar.
Y luego está la definición de la ECMA, que son los módulos ES. Para poder hacer que nuestras aplicaciones desarrolladas siguiendo las indicaciones de la ECMA funcionen en la gran mayoría de las herramientas que ejecutan nuestro código hoy en día, necesitamos los transpiladores. Y además de ello, para mejorar la velocidad de desarrollo y automatizar, sobre todo importante, automatizar tareas, tenemos los Task Runners. Finalmente, para revisar que estamos haciéndolo bien y que todo el equipo de desarrollo sigue las mismas normas de código, están los linters. Bien, entramos en materia. Ya tenemos la historia base, ya sabemos cuáles son los principales actores. Vamos a meternos ahora en harina. Node.js. Si quieres desarrollar aplicaciones en JavaScript hoy en día que sean funcionales, más allá del simple archivo JS, necesitas tener instalado Node.js en tu equipo. Node.js es un ejecutor de código JavaScript a través de línea de comando, ¿vale? Si lo tienes de base, esto es lo que te va a permitir ejecutar archivos, iniciar proyectos, todo este tipo de actividades. Dentro del entorno Node.js tienes que tener en cuenta que hay 3 elementos principales que tienes por lo menos que conocer. 2 de ellos utilizar siempre. El primero que tienes que conocer y utilizar siempre es Node. Es el comando de ejecución de aplicaciones JavaScript de Node. Tú escribes Node, el archivo que quieres ejecutar.js y ahí arranca tu aplicación. El siguiente comando que debes conocer y usar siempre es npm. Es el gestor de paquetes o librerías de Node. Con él vas a instalar módulos, desinstalar módulos, actualizar, verificar que las dependencias que tienes localizadas en tu proyecto están actualizadas o tienen problemas de seguridad. Todo eso lo vas a conseguir cubrir con este método, con este comando. Y finalmente tienes uno que es interesante que lo conozcas, pero tampoco pasa nada si no lo utilizas. Es NVM. Es un gestor de versiones. Hay muchas veces en las que los proyectos con los que estamos trabajando han sido desarrollados en un momento en el que la versión de Node.js que se está utilizando no es la que estamos utilizando hoy en día. Por lo tanto, funcionalidades que metamos hoy es posible que no funcionen en aquella versión en la que se desarrolló ese código. Tenemos que cambiar de versión de Node.js en nuestro equipo. ¿Qué hago? Desinstalo Node actual, busco la versión antigua, me la descargo, pero ¿y si quiero volver a la siguiente? No hay que romperse tanto la cabeza. NVM, una vez instalado en tu sistema, te va a permitir listar las versiones que hay del sistema, instalar versiones nuevas, cambiar, conmutar entre versiones de Node para poder trabajar. Vamos a ver un poquito de código aquí. Comandos principales. Para saber qué versión de Node tengo en mi sistema, Node-V. Y ahí te lista la versión de Node. Lo mismo con NPM. Te interesa saber qué gestor de paquetes tienes instalado. NVM. Para ver el tema de las versiones, te acabo de decir que puedes saber qué versiones de Node hay que sean interesantes. Por lo general, las que te lista por defecto, aunque no las tengas instaladas en tu equipo, son las últimas versiones LTS. Lo mismo que pasa con los sistemas Linux. Pues, el sistema versionado, lo mismo aquí. Y además te permite conmutar entre uno y otro. Lo que tienes que hacer es NVM, use y la versión numérica de la versión que quieras de Node. Siguiente elemento que tienes que tener en cuenta cuando trabajas. NPM, además de ser el comando que te gestiona los paquetes, también es una página web donde están todos los repositorios de todas las librerías de JavaScript. Su página web es la que estás viendo ahora mismo. Y en la barra de búsqueda, por ejemplo, si hago una búsqueda por Axio, es una librería de peticiones asíncronas a través de REST, comunicaciones entre servidores, peticiones a páginas web, etcétera, te aparece todo un listado. Van a aparecer todas las coincidencias que tengan algo que ver con esta librería. Y una vez te metes dentro del paquete, viene toda la definición y en ocasiones un poquito más de lo que está en el correspondiente repositorio, bien de GitHub, bien de GitLab, donde lo tengan publicado. Y ahí vas a poder ver, entre otras cosas muy interesantes, la gráfica de descarga. Te interesa saberlo para saber si una determinada librería está bien documentada o no. Cuanto más usuarios tengamos, obviamente, mejor documentada y mejor detectados los fallos vamos a tener cuando la impliquemos en nuestro desarrollo. Bien, otra cosa que es importante en JavaScript y es bastante truculento.
Las peticiones asíncronas. Obviamente tenemos que hacer peticiones a servicios, como te dije antes, que no te van a responder en el momento. Van a tomarse su tiempo en procesar y te responderán cuando ellos quieran o puedan. Esas son peticiones asíncronas. En JavaScript, originalmente había una sola forma, que era a través de una promesa y luego tenías que encadenar con métodos den y un método catch. El método den es cuando se resolvía la petición asíncrona, el resultado iba por defecto a la función al método den, y si se producía algún fallo, se capturaba con el catch. Es parecido a un try catch, pero con peticiones asíncronas. ¿Qué sucede? Hubo un momento en que se produjo esto. Es el famoso, y lo oirás cuando estés trabajando con JavaScript, callback help. ¿Qué sucede? A medida que tú vas encadenando petición asíncrona con petición asíncrona con petición asíncrona, te puedes encontrar con situaciones de estas. Ten en cuenta hasta qué punto llega el problema que tienen página web propia. Y ahí te explican cuál es el origen del problema y sobre todo cómo solucionarlo en un código, a ser posible no que sea nuevo, que estés creando, sino en un código que te haya llegado legacy, que hayas heredado de otro equipo, lo que sea. Aquí te van a dar las posibles soluciones. No obstante, si estás creando código nuevo, lo mejor que puedes hacer es irte por la nueva variante que hay, que se llama async await. Lo que vamos a hacer con async await es, la función la vamos a definir con la cabecera async. Es decir, lo que se haga dentro de esta función va a ser una operación asíncrona. No tiene por qué ser todas las operaciones. Con que haya una que lo sea, ya tienes que definir la función que la engloba, la tienes que definir como asíncrona. Y después vamos a utilizar la palabra reservada await para indicar que esa petición vamos a tener que parar el flujo de ejecución hasta que esa petición se resuelva. Una vez se resuelva, el valor obtenido lo tendremos en una variable o en una constante. De manera que, una vez resuelta, de nuevo te lo repito, la petición, podremos seguir trabajando con el contenido que hayamos obtenido del recurso remoto que tengamos. Orientación a objetos. Bien, esto es un tema algo controvertido. JavaScript te permite definir clases, te permite hacer herencia, polimorfismo, sobrecarga, lo que te permite el concepto programación orientada a objetos, te lo permite hacer JavaScript. Pero es importante que tengas una cosa en cuenta. JavaScript es un lenguaje funcional, no un lenguaje de orientación a objetos. Por lo tanto, esta definición de clase muy sencilla que tenemos aquí, realmente cuando pasa por los transpiladores que vayan a hacer uso del código que tú le estés creando para distribuirlo, realmente va a resultar en esto. Una clase en JavaScript no es más que subsyntax para la definición de una función, que dentro de esa función puede hacer llamadas a funciones, puede tener propiedades internas, etc. Pero ten en cuenta esto. En JavaScript no hay programación orientada a objetos como tal, ¿vale? Hay algo que se le parece, pero no es esto. Al final se reduce a la implementación de funciones. Consejo personal. Si quieres lo tomas, si no, no. Cuando estés creando un proyecto nuevo o estés trabajando en un proyecto, salvo muy contadas excepciones, procura evitar el uso de programación orientada a objetos, ya sea en JavaScript como en TypeScript. ¿Se puede usar? Sí, perfectamente. No vas a tener problemas. Pero a nivel de mantenibilidad y a nivel de escalabilidad, mi consejo personal es que trates de evitar en lo máximo posible, repito, salvo alguna contada excepción, el uso de programación a objetos. ¿Cuáles pueden ser estas excepciones? Cuando estamos trabajando con aplicaciones, principalmente de servidor, pero también cuando trabajamos en front, hay una clase que se llama error. Está ya bien definida, viene por defecto, que lo que te va a hacer es tener implementada una serie de propiedades que te va a sacar el stack del error, te va a dar un mensaje por defecto, etc. Bien. Aprovéchala, reutiliza, aplica los conocimientos que tienes de herencia de programación orientada a objetos para crear tus propios objetos. Pero ya está, no te vayas mucho más de ahí. No te hace falta realmente invertir mucho más tiempo de programación orientada a objetos en ese caso.
Otra excepción, cuando trabajas con librerías que te exportan elementos que ya vienen definidos como clase. Ahí, obviamente, tendrás que aplicar los conocimientos de orientación a objetos más básicos. Crear una instancia de la clase que me proveen. New, el nombre de la clase que te provean, le proporcionas los parámetros necesarios para que el constructor interno se inicialice y a partir de ahí ya no te va a hacer falta utilizar más orientación a objetos. Estas dos excepciones son las que te recomiendo tener en cuenta para orientación a objetos en JavaScript solo. Para el resto de tu código nuevo que estés creando o vayas a crear, trata de tirar siempre por programación funcional. Bien. Aparte de todo lo que te he contado, si quieres seguir profundizando, si quieres arrancar en este mundo del desarrollo de JavaScript, te propongo esta serie de recursos teóricos o prácticos donde vas a poder ver información. Vale, lo primero que tenemos, FreeCodeCamp, es una página muy conocida en el sector. Tiene un montón de cursos, tiene un montón de tutoriales. La gente que suele escribir ahí es bastante seria y lo más importante, la mayor parte de los recursos son gratuitos. Luego, www.javascript.com. Esto es una página web que se ha sacado la plataforma de formación online Pluralsight, que actualmente, dado que este año se cumplen los 25 años desde que la ECMA se hizo cargo de la normalización de JavaScript, tiene un par de semanas que te ofrecen una serie de cursos gratuitos. Tienes que registrarte en su plataforma, obviamente no te van a empezar a cobrar nada, pero es un recurso que tienes ahora, por tiempo limitado, puedes echarle un ojo si quieres. Y finalmente tienes la documentación oficial de Mozilla. Si la ECMA da la normalización, es decir, qué características debe tener el código para entenderse como código script funcional y multiuso. JavaScript es la implementación de esa norma. La página web de Mozilla lo que te hace es proporcionarte ejemplos de uso o de cómo debes usar todas las herramientas que están disponibles para JavaScript. Es muy cómoda. La gran mayoría de la página web del MDN de Mozilla está traducida al español, por lo tanto, si vas rancaneando un poco con el inglés, ahí no vas a tener demasiado problema. Así que échale un ojo. Estos tres recursos son solamente para ir entrando en calor sobre JavaScript. Si ya has entrado en calor, si ya has tocado algo y quieres seguir mejorando, te propongo dos vertientes. Frontend. Si vas a tirar por frontend, mi recomendación a día de hoy, dado que las otras herramientas ya están tirando de TypeScript y tampoco te recomiendo que si empiezas de primeras vayas directamente a TypeScript, aunque es lo mejor que podrás hacer en un futuro, empieza a mirar cómo va React, poquito a poco, no te apures tanto, ¿vale? Estos recursos que te dejo son bastante interesantes. El primero es de un formador, se llama Kentsidot, es bastante bueno, provee de bastante información y es bastante directo en lo que forma. Este curso que tiene el primer enlace es, el primer enlace es la documentación oficial de React, perdón. El segundo enlace es el curso que te estoy diciendo. Es gratuito, está bastante bien y te va a dar las bases para empezar a trabajar con React. Y finalmente, volvemos a FreeCodeCamp. Tienes un montón de tutoriales, incluso tienes lo que te pasó aquí, es propuestas de aplicaciones para que entrenes, para que practiques. No tengo ideas, no se me ocurren ideas de hacer aplicaciones con las que poder practicar React. Da igual, olvídate, no te apures. Te vas a propuestas que ya hay. Incluso hay soluciones a las mismas que te pueden ir guiando para mejorar tus habilidades a la hora de crear nuevos elementos basados en React. Si ya tiras por la parte de backend, es un poco más sencillo porque no tienes que pelear tanto con el tema de los estilos, CSS, herramientas de user experience, de ver velocidades de carga de las imágenes, cositas así. Si vas por la parte de backend, te recomiendo esto, volver a FreeCodeCamp. Hay bastantes ejercicios guiados en vídeo donde puedes ir viendo el código, cómo se hacen los pasos, te van introduciendo herramientas nuevas de manera que puedas ir mejorando tus habilidades. Y en principio esto es todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que te haya sido útil y repito, son recomendaciones que te doy para que intentes mejorar tus habilidades en materia de desarrollo JavaScript. Espero que te hayan servido
Y si tienes cualquier consulta, mis redes sociales están por ahí, podemos hablar sin problema ninguno. Muchas gracias. Aquí estamos otra vez. Me A pone ver, el pinganillo, que lo tengo por aquí. muy buena la charla, por cierto. Y sí es verdad que, bueno, más bien estructurar, ¿no? Un poco en el mundo de JavaScript, porque claro, son tantas cosas que hay que a lo mejor te puedes perder. Por aquí vi una pregunta sobre el tema de orientación a objetos. Aquí está. Voy a Vamos. quitarla esto. Aquí está. Qué raro, de normal se usa orientación a objetos para escalar proyectos. ¿Alguna razón por la que en JavaScript no sea así? A nivel de desarrollo, ten en cuenta una cosa. Meter orientación a objetos, si te centras en frontend, es medio locura, porque realmente tú organizas tu código. Aparte de los módulos, a día de hoy el frontend se organiza en componentes individuales. Hay varias excepciones. Por ejemplo, si trabajas con Angular, las últimas versiones de Angular, aparte de trabajar con TypeScript, sí meten elementos de decoradores, de herencia, sí está muy relacionado con orientación a objetos. De manera genérica, como ya te he comentado, para escalar una aplicación lo que tienes que hacer es obtener una buena arquitectura de tu aplicación. No porque utilices funcional u orientación a objetos, tu aplicación va a crecer mucho mejor o se va a adaptar mucho mejor a los cambios. Lo importante ahí es la arquitectura. Y la arquitectura, aunque por suerte o por desgracia la mayor parte de los estándares de arquitectura están enfocados a orientación a objetos, hablemos de Solid, por ejemplo, si tratas de meter o de aplicar los parámetros de Solid a funcional, hay un momento en que hay ciertas partes del Solid que te cuelgan porque no sabes por dónde colocarla. Por lo tanto, te digo, orientación a objetos sí la puedes utilizar, pero mi experiencia con orientación a objetos en aplicaciones JavaScript es que complica demasiado la organización del código y la mantenibilidad de dicho código. Vale, aquí hay otra de Miguel. Si siempre debemos usar la última versión de JavaScript y traducir con Babel, o es mejor usar una versión que tenga más compatibilidad. A ver, tienes que tener en cuenta que la versión de JavaScript la vas a pillar cuando arrancas el proyecto. A medida que va avanzando, por ejemplo, si llevas un año de desarrollo en un determinado proyecto, es muy, muy, muy raro que cambies de versión de JavaScript porque los cambios tampoco son abismales. Metes 4 cositas, 3 operadores más que si no los estabas usando hasta ahora tampoco va a pasar nada. Por lo tanto, y sobre todo, muy importante, cada versión de JavaScript es retrocompatible con las demás. De manera que si actualizas tu versión de JavaScript y empiezas a utilizar los operadores nuevos, aquel código que no actualices no se va a romper. En cuanto a arrancar un proyecto nuevo, sí, lo ideal sería que dependiendo de lo que fueses a hacer, trabajases con la más actual. Pero ¿cuál es el problema? Las librerías externas que vayas a usar. De facto, lo ideal es que arranque siempre con ECMAScript 2015. A partir de ahí es donde empezó toda la revolución. No obstante, si empiezas a trabajar con la versión 2018, 2019 en un determinado proyecto, eso te va a dar determinada retrocompatibilidad con las librerías que a día de hoy, las más genéricas por lo menos, vas a usar. El problema no es si es la más actual o no más actual para tu proyecto. El problema es la compatibilidad que tienes a la hora de importar el código de las librerías que ya existen dentro de tu proyecto. Que ahí no entra en juego Babel. Babel entra en juego cuando ya tienes tu aplicación y la quieres transpilar para desplegarla o para ejecutarla. Mientras estás desarrollando, Babel no tiene nada que ver. Vale. No sé si por aquí a ver si hay alguna pregunta más. A ver, alguna pregunta. Bueno, yo sí tengo en plan, comentaste, bueno, Webpack y hace poco estuve escuchando que salió ahora una herramienta que se llama SBuild, creo que se llama, o algo así. Como que, bueno, no sé, a ver, espérate. Que creo que como aumentaba la velocidad de, era como un bundler también. Sé que está en Snowpack. A ver. Y supuestamente es tarda 0,37 segundos y no sé qué, porque el otro día se lo vi probar a un chico en YouTube, pero no sé si sabías algo de eso o qué. Hay varios task runner que, por ejemplo, te digo, Webpack y Gulp son los que más o menos han sobrevivido.
a medida que va evolucionando el código y van evolucionando las necesidades de las aplicaciones y de desarrollo, obviamente hay ciertas carencias que o bien las tapas con una herramienta nueva porque llevas arrastrando mucho, o las herramientas que hay se actualizan. Uno que le está haciendo competencia, por ejemplo, a Webpack es Parcel. Parcel es un task runner que también te hace transpilación de código, pero que está orientado a código bastante ligerito, ¿vale? Luego tienes Snowpack. Snowpack, si no me equivoco, era Snowpack. Sé que era Snow, pero lo último creo que sí era Pack. También está orientado a ser un task runner, pero este está principalmente enfocado en desarrollo web. Es decir, para trabajarte con React, con Vue y con ese tipo de librerías. No está tan orientado a una herramienta genérica como puede ser Webpack, que ya la puedes usar para IoT, la puedes usar para server, la puedes usar para front, la puedes usar para las herramientas que quieras, porque realmente es una herramienta de componentización por elementos que tú le dices, vale, aquí para esto utiliza esta librería de transpilación, para esto otro, esta otra. Sí, vale. Pues no sé si hay más preguntas, yo creo que ya no. Así que nada, te despedimos por aquí, Dailo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas felicidades por el pedazo de curro que os habéis pegado este año. Y Gracias. nada, a seguir. Sí, aquí estamos. Pues Venga, nada, ya despedimos. hablamos. Bueno, chao. Chao.